Bueno, en la anterior clase nosotros estábamos viendo de manera general de los gases. Hemos visto la ley de Boyle, la ley de Charles, solamente de refilón hemos tratado de ver lo que es la ley de Gay-Lussac y bueno, la ley combinada. Ustedes pueden ver la pantalla, nada, todavía, ¿no? No, Inge. No, Inge. Lista, tomaré primero, ¿ya? ¿Dónde está? Bueno, después ahí ustedes pueden en el Moodle también marcar, chicos. ¿Le apuesto para que marquemos, Inge? A ver, yo voy a tomar lista, nomás aquí voy a... Ya. Bueno, 20 de... ¿Cuántos son? A ver, un ratito mejor aquí donde estará mi... Listo, aquí va a estar. Y al último vamos a ver la lista, ¿ya? Sí. Parece que todos están. Anda muy mal el internet, ¿no? No sé si es aquí nomás en mi casa o será en todo lado. Bueno, ¿ya están viendo la pantalla? No. Sí, ya se lo dije. Ahora yo no veo nada. Ya, ahora. Ya, nosotros, bueno, de manera general, o sea, ahora vamos a hacer un teórico práctico referido a gases, ¿no? Cómo calcular el peso molecular, la masa, a partir de la ecuación del gas ideal. Y bueno, también hay ejercicios, o sea, hay una mezcla de ejercicios, ¿no? Van a aplicar la ley de Dalton. La ley de Dalton establece la ley de la presión parcial de Dalton, que la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales, ¿no? De las que compone la mezcla. Por ejemplo, si yo tengo en un sistema cerrado, voy a tener una mezcla de gases, helio, neón, argón. Entonces hay que determinar la presión de cada uno de los gases y al final sumar, ¿no? Las presiones parciales de cada uno y sería esa mi presión total. Otra forma de poder calcular también, bueno, la presión lo puede dar el ejercicio, ¿no? Puede dar el dato de presión. Pero si no lo tenemos, entonces es necesario que ustedes, partiendo de la ecuación del gas ideal, ustedes despejen la presión para cada uno de los gases, porque ahí para calcular la presión total de una mezcla de gases, lo que se tiene que sacar es la presión individual de cada uno de los gases. Cada gas está ejerciendo una cierta presión, o sea, esa es la presión parcial de cada gas. Entonces, ustedes pueden
a partir de la ecuación del gas ideal, que es igual a la presión por el volumen, eso es igual a nRT, ¿no? Entonces, despejan la presión 1 para cada uno de los gases y al final suma. O bien, la presión total, como ya saben que la presión 1 es igual a la cantidad de moles por o sea, ustedes tienen que N es la cantidad de moles, R la constante de los gases, T la temperatura. No, si yo uso una R, por ejemplo, que tiene un valor 0,082 litro por atmósfera dividido mol grado Kelvin, entonces todas mis otras variables yo tengo que convertir a estas unidades, ¿ya? El volumen lo tengo que llevar a litros, la presión, si me dan en bares, milímetros de mercurio, pues hay que llevar la atmósfera. Moles, generalmente la cantidad de sustancia, ¿no?, que tiene el compuesto. Y grados Kelvin es, bueno, la temperatura. Esto si usamos esta R, ¿no? Para los gases ideales, generalmente nosotros usamos esa R. Después ya para calcular de gases reales ya tenemos que ver, los valores de R varían. Entonces aquí ustedes también podrían calcular la cantidad de moles totales, número de moles del primer gas, el segundo gas, el tercer gas, entonces igual aplicando la ecuación del gas ideal, ¿no? Aquí se habla de fracción molar, que es la cantidad adimensional que expresa la relación de número de moles de un componente con que está relacionado con la cantidad de moles totales. Bueno, y al final llegan que la presión 1 va a ser igual a la presión total por la fracción molar que tiene el gas. Presión 2, también si les pide presiones parciales, pueden calcular de esta manera, ¿no? Si obviamente el ejercicio les tendrá que dar un valor de presión total para poder calcular la presión parcial de cada uno de los gases. Bueno, estamos repasando lo que ustedes han hecho, digamos, en gases de química general, ¿no? Bueno, aquí hay un ejercicio, dice un recipiente de 5 litros, se introducen helios, se introduce un gas, helio, nitrógeno y vapor de agua, o sea que son 3 gases aquí, ¿no? Si la temperatura, y bueno, tienen condiciones de temperatura, si la temperatura del recipiente, mejor dicho, es de 20 grados centígrados, calcule la fracción molar, la presión parcial y la presión total, ¿no? Entonces, si yo tengo más aquí, yo podría calcular, si me pide la fracción molar y la presión parcial, también me pide, bueno, la presión total. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo primero? Calculando los números de moles, porque tengo masa y yo sé de qué compuesto se trata, entonces podría calcular el peso molecular, ¿no? Teniendo la masa, el número de moles, se calcula la relación masa sobre número de moles, masa sobre peso molecular. Entonces aquí ya calculamos la cantidad de moles que tiene cada uno de los gases. Sumamos y tenemos la cantidad de moles totales. Entonces, ¿cómo calculamos la fracción molar de cada gas? Dividiendo la fracción de cada uno sobre la fracción total, ¿no? O sea, para eso nosotros hemos calculado la cantidad de moles totales.
Ahora, aquí dice, para el cálculo de la fracción molar de cada gas, por ejemplo, tengo para el helio, entonces tengo que tomar, ustedes han calculado N1, la cantidad de moles del helio. Han sumado todas esas cantidades de moles de cada uno de los gases, porque son 3 gases, hay helio, neón y vapor de agua, y eso ha sido la cantidad de moles totales. O sea, aquí tienen 10. La cantidad de moles del helio, 2 dividido 10, 0,2. De nitrógeno, 3 sobre 10. O sea, la cantidad de moles ustedes han calculado aplicando la ley del gas ideal. Presión, volumen igual a nRT, ¿no ves? De ahí han despejado la cantidad de moles y bueno, han sacado la fracción de cada uno. Entonces, las fracciones, generalmente la sumatoria debe dar 1. Aquí me pide la presión. La presión de total va a ser la suma de las 3 presiones, ¿no? Ahora, para calcular, como les había dicho, si ya tienen, digamos, la presión total, ustedes la presión parcial de cada gas podrían calcular multiplicando por la fracción molar. De cada uno de los gases. Entonces ya sacan la presión. Esta es la otra forma de realizar, ¿no? Bien podrían sacar la presión de cada uno de los gases con la ecuación del gas ideal o bien hacer mediante este cálculo, ¿no? Bueno, esto es recolección del gas sobre agua. No es tan... Para esta parte no vamos a ver mucho. Ya. Bueno, en algún momento van a llegar a... O sea, si yo quiero, por ejemplo, en el caso de obtener, cuando hago reaccionar ácido clorhídrico más zinc, o ya sea zinc o aluminio más ácido sulfúrico, entonces eso me va a generar lo que es el gas hidrógeno. Esto nosotros lo recolectamos el gas sobre agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Como este Erlenmeyer, o bueno, está en contacto con la atmósfera, si ven este recipiente está abierto, entonces ahí está en contacto con la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica va a ser la presión que se ejerce la presión que ejerce el gas hidrógeno más la presión de vapor. Entonces la presión aquí tenemos que encontrar la presión del hidrógeno. Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros podemos despejar la presión del hidrógeno y la presión de vapor de agua a una cierta temperatura. Entramos a tablas y sacamos el dato de ahí para continuar con el cálculo. Entonces, en esta parte también... Bueno, si no, los datos no son exactos para entrar a la tabla, entonces debe interpolar, ¿no? Ya están recordando un poco nomás para realizar los ejercicios que yo he planteado. Bueno, difusión de gases no... Aquí unas diferencias de los gases reales y gases ideales. Para un gas ideal, la variable Z siempre vale 1. O sea, por eso no colocamos en la ecuación del gas ideal, presión-volumen es igual a nRT, ¿no? No colocamos Z. En cambio, en los gases reales, sí. Ese Z es diferente de 1, tiene un valor determinado.
Este es el factor de compresibilidad, que esto lo encontramos en tablas. Entonces, para encontrar, bueno, nosotros estos ejercicios los vamos a hacer la próxima clase, tomando en cuenta gases reales. Entonces, ahora nos vamos a abocar a todo lo que es gas ideal. Bueno, dentro de los gases reales, ustedes han también, bueno, no sé si han debido aplicar algunos, la ecuación de Van der Waals, de Redil-Kohn. Entonces, esos son ejercicios un poco largos, ¿no? Pero sí se pueden hacer, se pueden realizar, se pueden resolver, ¿no? Ya. Entonces, ahora nosotros ya viendo, digamos, una repasada general, seguro que no han entendido nada, ni mentira. Solamente es para recordar a los chicos. Ya. Esto es, si han aprobado química general, saben bien eso. Y además aquí en el teórico práctico, igual ustedes van a recordar algo, ¿no? Igual tienen ahí. A ver, dejar de compartir. Ahora les voy a compartir yo el teórico práctico. O sea, nosotros en este periodo antes de entrar al laboratorio, vamos a ir viendo algunos teóricos prácticos, eso. Y después ya sobre las guías, vamos a ir informándolos así, el procedimiento, digamos, que van a seguir en cada laboratorio. Ya en el momento que se pueda ingresar allá, ya tendremos que ver, nuevamente se va a volver a ver todo el informe, digamos, ¿no? A ver, ya. Bueno, ya como ustedes son de segundo año, ya saben el formato de presentar un informe, ¿no? La carátula que bien pueden colocar en la parte superior, no exijo carátula, ¿no? Nombre de la práctica, nombre de los estudiantes, grupo y la fecha de entrega. Esto es lo que tienen que poner, no olvidarse de colocar a sus demás compañeros, lo único. Porque después, o sea, hay reclamos al finalizar el semestre y medio complicado volver a revisar todo. Entonces, mejor no se olviden de colocar a sus compañeros. El informe tiene que tener objetivo, fundamento teórico, materiales y reactivos, procedimiento y observaciones, cálculos y resultados, cuestionario y conclusiones y recomendaciones, ¿no? No. Entonces, esto es lo que ustedes... Chao. Este es el primer práctico, o sea, sería el teórico práctico 1 de físico-química, propiedades de los gases, ¿ya? O gases directamente. Gases, porque vamos a hacer... Ya. Entonces, ustedes esto deben hacerlo y presentar, a ver, ¿hasta qué hora? Tienen 1 hora para hacer el práctico. Ya. Explique, dice, la diferencia de un gas ideal y de un gas real. ¿Ya? Ahora, en su pregunta 2, dice, 150 ml de un gas, el cual está a 19 grados centígrados, se me ha... Aquí en esta parte de gases, ahí tienen que aprovechar, chicos, de sacar buena nota. Bueno, al final no son laboratorios largos.
algunos nomás y bueno, ya cuando entren a la primera ley, eso. En teoría, ¿en qué están, chicos? Bueno, deben seguir en el primer tema, ¿no? Ya. Entonces, en 150 ml de un gas, el cual está a 19 grados centígrados y un bar de presión es calentado a los 35 grados centígrados, dice. Calcule el nuevo volumen a presión constante. Ya, entonces, ¿aquí qué van a aplicar? ¿Cuál es la ley que van a aplicar aquí? La ley de Charles. La ley de Charles. ¿Qué dicen? Sí, Inge, la ley de Charles. Ya. En el otro dice calcular la nueva presión a volumen constante. Inge, con la ley de Dalton podría ser. No, ¿O no, no? aquí solamente tienen dos datitos, ¿no? Inge, la ley de Gay-Lussac. No sé, a ver qué dicen. Vayan haciendo su cálculo. Para el primero. Primero saquen sus datos, ¿no? Habrá que sacar los datos. Ya, y todos hagan porque me tienen que presentar, chicos. Eso va como teórico práctico. Inge, ¿hasta Eso qué es- hora lo presentamos? Esto hay que presentar hasta las... ¿Tienen otra clase o no? Sí. 7. Sí. Sí, Inge, Sí, tenemos ¿Hasta qué hora Inge, tienen? 7:30. Inge, ¿no se puede presentar hasta medianoche? Y van a trabajar a medianoche, pero me van a observar a mí. Inge, la otra clase no le podemos presentar. No, ahora tiene que ser. Vayan haciendo, está facilito. Vamos haciendo, pues. A ver. ¿Dónde estaba su a presión constante y volumen constante? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Sí. Yo se los... No se puede leer de ahí muy bien. Ah, ya, yo se los pongo ahorita enseguida. Ya. ¿Qué dice la ley de Boyle? Mira. A temperatura y número de moles constante, que es la presión aplicada a un gas, es inversamente proporcional a su volumen. Aquí tienen ustedes la ley de Boyle, ¿sí? Ahora la ley de Charles. Estudia la relación entre la temperatura y el volumen cuando el gas es calentado a presión constante. Ya, entonces la ley de Boyle, ¿qué indica? Que a temperatura constante y número de moles constantes,
¿Qué va a variar? ¿Qué ocurre? Mientras aumentamos la presión, el volumen, el gas se va a comprimir. ¿Sí? Ya, aquí están en estos dos nomás, ¿no? Ahí está su ecuación. Ya, entonces este es para el primero, ¿no? Para el inciso A. A ver. ¿Dónde está? Dejaremos de compartir esto. Y se los saco una foto si quieren, se los envío a su WhatsApp. No sale como pantalla completa, aquí está completa la pantalla. Mail. A ver, se los colocaré ahí, se los mando si quieren por su WhatsApp, si lo ven más cómodo. Ya está en el WhatsApp. Entonces, el inciso A es la ley de Charles, la ley de Boyle. ¿Qué dice? Según lo que han visto. ¿Qué corresponde, chicas? La ley de Charles. La ley Porque de ahí Charles. dice la definición de a presión constante. La ley de Charles. Entonces, aplicamos la ley de Charles ahí, ¿eh? En su segundo ejemplo. ¿Qué ley van a aplicar ahí? Ya, entonces la ley de Charles, ¿a qué es igual? Ay, perdón. Bueno, vamos haciendo los ejercicios, chicos. ¿Qué se voy a poner ahí para que no me... Ya. Entonces tenemos aquí como dato el volumen 1, ¿no? Aquí lo haremos. Creo que no puedo escribir aquí. Datos. Tenemos el volumen 1, que es 150 mililitros. Tengo la temperatura, que es igual a 19 grados centígrados. Ustedes hagan más bonito ahí. La presión 1, temperatura 1, ¿no? Presión 1, tengo un bar de presión, ¿no? Un bar. La temperatura 2 es igual a 35 grados centígrados. Entonces, ¿aquí qué dice? La presión
calcular el nuevo volumen a presión constante, ¿no? Ya, entonces quiere decir que la presión no es aquí presión 1. La presión es constante, es de un bar. Entonces yo voy a tener la ecuación, la ley de Charles voy a aplicar aquí. Entonces, ¿qué me dice? Que volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces yo de aquí debo calcular, debo despejar el volumen 2. Entonces va a ser volumen 1, temperatura 2, dividido temperatura 1, ¿no? Esto va a ser igual, entonces nosotros aquí esto bueno, no me indica, si me dice en litros está bien, pero no me indica si el volumen va a estar en ml o en litros, ¿no? Entonces ustedes reemplacen 150 ml por la temperatura. Entonces, aquí hay que hay que transformarle a grados Kelvin. A grados Kelvin y llevar el volumen a litros, la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Entonces yo aquí tendría 0,15 litros, ¿no? Si convierto esto a litros, 0,15 litros, ¿no? Entonces aquí ya ponemos 0,15 litros. Hay que transformar la temperatura a grados Kelvin, hay que sumarle 273. Eso me da, ¿cuánto? 292. No, 273 son 300. Ahora aquí voy a hacer. 273 más 19. ¿292? La temperatura 1. La temperatura 1, ¿no? 292 y la temperatura 2. ...292 grados Kelvin. Aquí voy a tener 308 grados Kelvin. Grados Kelvin y aquí vamos a dividir sobre 292. Y bueno, ya tengo el volumen 2. Ay, se me va esto. Ya, en el inciso B, entonces, ¿qué van a tener? Ya.
inciso B. Directamente con esto. ¿Qué ley van a aplicar, chicos? Gay-Lussac. De Gay-Lussac. Entonces, presión 1 sobre presión 2 va a ser igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Entonces, de aquí nos pide calcular la nueva presión. Presión 2 va a ser presión 1, temperatura 2. Inge, ¿no hay presión 1 sobre temperatura 1? No. ¿No le sale lo mismo despejando? Así sale. Sale lo mismo, ¿no? Presión 1 sobre temperatura 1, como dice, igual a presión 2 sobre temperatura 2, ¿no? Ya, entonces ustedes tendrían que reemplazar y ya tuvieran este ejercicio. Para los otros igual están fáciles, chicos. Ya, entonces aquí, ¿qué dice? Esa lapicerita está. Un balón de 500 ml de volumen. Entonces yo tengo aquí como datos, ¿no? Volumen 500 mililitros. Un litro tiene ¿cuántos? 1000 mililitros, y de ahí sacamos que esto es 0,5 litros, ¿no? Pesa, ¿cuánto es su masa? 38,734 gramos. Tiene una presión, dice, ¿no? Presión, ¿para qué poner volumen 1? No, una presión de 1 bar. La temperatura es 24 grados centígrados. Y ahora la masa del aire. La masa del aire corresponde a 39,3 gramos. Me dice calcular el peso molecular del aire. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aplicar la ecuación del gas ideal. Presión por volumen es igual a nRT, ¿no? Por otro lado, saben, mantenemos presión por volumen
saben que la cantidad de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Por R, por la constante de los gases, por T, ¿no? Entonces, de ahí, ¿ustedes qué tienen que despejar? El peso molecular. Entonces, despejen de ahí. Despejamos, entonces, el peso molecular, ¿no? ¿A qué es igual el peso molecular? Ustedes hagan el cálculo. Bueno, este ejercicio también, el de más abajo, también está sencillo. El ejercicio 4. Ahora, el que van a pensar un poquito es en el ejercicio 5, pero tampoco está difícil, ¿no? O sea, ustedes lo pueden acabar, chicos, hasta las 6, 6:30 pueden enviar máximo. Sí, un ratito. Inge, ¿será que puedes subir un poquito más arriba? Ya, un ratito.
Ya, reemplazan lo que es la cantidad de moles, masa sobre el peso molecular por RT, ¿no? Ahora tienen que hallar la relación de densidad aquí. ¿Qué me pide calcular? Esto, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí la presión por el volumen. Ahora la densidad es la relación masa sobre el volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos el volumen aquí, masa sobre el volumen por el peso molecular por RT, ¿sí? Me estoy yendo a... Esto es la densidad para mí, ¿no? Que ya tengo aquí el dato de densidad. Yo puedo reemplazar con este dato. Ahora de aquí ustedes tienen que despejar el peso molecular. Entonces, continuando, aquí me voy a venir ya. Presión por el peso molecular va a ser igual a la densidad por R por T, ¿no? Entonces despejamos el peso molecular, la densidad por la constante de los gases, por la temperatura, dividido presión. Entonces ya tienen también el peso molecular. Se ha vuelto a repetir ese cálculo. No era así, ya. Entonces ustedes reemplazando ya van a encontrar lo que les pide el problema. Ahora en este problema de aquí en el 5 ya está un poquito para pensar, pero sí. Inge, ¿será que lo puede volver al problema 3? Al de atrás, por favor. Al enunciado, ahí está. Gracias, Inge. Y ahora el 5 ustedes hagan, a ver, ¿quién va a sacar 100? La mayoría, ¿no? Ya, eso están recordando un poco. Después ya cuando entremos a gases reales, ya son más largos. No vamos a poder hacer ni un ejercicio dos ejercicios en una clase, ¿no? Porque son largos. Hasta que ustedes vayan haciendo, entonces yo le habilitaré para hasta las 6:30. ¿Qué dicen, chicos? Se colga. En el Moodle, chicos, está la tarea. Esta es teórico práctico 1.
1. Entonces deben presentar hasta las 6:30 terminan, ¿no? Seis y 30. Ya está hasta las 6:30, chicos, para que entre, suba. Mm, Y chicos, ahí en el Moodle ustedes tienen un video, ustedes lo van a revisar después, una vez que concluyan, ¿no?, las clases. Está la guía también de la ley de Boyle y Charles.
y bueno, ya está habilitado el teórico práctico 1, ¿no? Bueno, y cabalito, no hemos puesto ningún ejercicio de la ley de Boyle. Mario, ver la lista.
¿Qué me falta ahora? A ver. Bueno, no hay